Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 15. La luz del otro. Al enterarse de que Adele había cruzado las puertas de la capital, Elizabeth, la señora Jiggs y Alexa Broomhill dejaron todo lo que estaban haciendo y salieron corriendo a su encuentro llenas de euforia, todas muy contentas por distintas razones. Mientras tanto, desde la distancia, Lionel arrugó el ceño al observar al grupo de mujeres rodeando a la mujer con la que solo quería pasar un tiempo tranquilo y a solas, con quien se había reencontrado después de tanto tiempo, pero al ver esas caras radiantes y ansiosas, no pudo evitar preguntarse por qué parecían tan contentas como si fueran a llevársela de inmediato. Él había llegado antes que ellas, pero cuando escuchó como una de ellas la invitaban al Palacio Imperial, esas palabras resonaron como truenos en los oídos de Lionel, quien no dudó en intervenir. Gracias, señoras, pero como deben de saber, la princesa de Gothrov debe estar agotada y planeaba escoltarla a mi residencia primero. Sin embargo, la anciana lo miró con severidad y su digna presencia lo dejó sin palabras. La princesa Adelaida es una invitada del palacio. Por circunstancias inevitables se quedó en el marquesado, pero ahora que la situación ha cambiado, hemos preparado su estancia en el Palacio Imperial, tal como dicta la etiqueta, replicó la señora Jiggs. Lionel, impotente, solo pudo mirar a Adele en busca de apoyo, pero ella, acostumbrada a los formalismos, simplemente asintió, y ante eso, las demás mujeres exclamaron triunfales. Naturalmente, la cena entre Adele y Elizabeth se convirtió en una fiesta privada de alcohol. Daba la casualidad que ambas compartían la misma afición, sus gustos similares en alcohol uniéndolas aún más. «No podemos diluir esta maravilla», exclamaba Elizabeth vaciando de un trago toda su copa, seguida de Adelaida que le daba la razón. Asimismo, Lionel y Teseus miraban preocupados mientras el licor desaparecía con rapidez. Evidentemente ambos hermanos deseando poner fin a la fiesta, pero sin tener la suficiente autoridad para detenerlas. A la mañana siguiente, Adele se despertó con los primeros rayos del sol que se filtraban por la ventana, pero al levantarse, un dolor de cabeza terrible la asaltó. El techo, adornado con candelabros elegantes, la regresó a la realidad de que había vuelto a Edgemont y ahora se encontraba en una de las habitaciones de invitados del Palacio Imperial. Poco después, la puerta se abrió y la señora Jiggs entró con una bandeja y una taza que parecía contener una infusión. Sonriendo al ver que Adele estaba despierta, le acercó la taza con aquel líquido oscuro indicándole que se lo bebiera de un trago. Adele miró la taza con desconfianza, pero sabiendo que la anciana no la dejaría ir sin que terminara cada gota, a regañadientas se llevó la taza a los labios y lo bebió de un trago arrugando la cara por el olor y sabor desagradable. Tan pronto como terminó, la señora Jiggs, preparada para su sufrimiento, le metió un caramelo en la boca para suavizar el horrible sabor. Al cabo de un rato, y mientras la señora Jiggs la ayudaba a levantarse, esta también le informó que esa mañana el marqués Herbert había llegado al palacio, solicitando encarecidamente de que Adelaida estuviera bien atendida. Durante su ausencia, él redecoró toda la residencia del marquesado, renovó el jardín y eligió cada atuendo y broche personalmente para usted, Su Alteza, agregó la anciana. Adele sintió un cosquilleo en el estómago al escuchar esas palabras. Aunque Lionel siempre había sido discreto con sus sentimientos, aquellos detalles tan personales y cuidados hablaban más de lo que cualquier palabra podría expresar. Días después se celebró la ceremonia de otorgamiento de título a Adele. Elizabeth había querido darle el título de duquesa, pero de acuerdo a las leyes del imperio solo podían hacerla condesa, así que Adele fue nombrada condesa de Wyberlingen, un territorio que incluía todas las tierras del ducado de Spon. Ese, aunque su título era de condesa, su poder y tierras eran en realidad los de un verdadero duque. Después de la ceremonia, los nobles se acercaron a felicitarla, pero entre la multitud Adele vio a Lionel, quien la observaba en silencio desde un rincón con tristeza y una gran decepción. Hasta ahora ninguno de los dos había tenido tiempo para palabras ni momentos a solas. El ritmo frenético que Elizabeth había impuesto en Adele no dejaba lugar para otra cosa, y así fue durante días. Adele solo tuvo tiempo para comer,
dormir y trabajar. Y aunque Lionel la visitaba ocasionalmente, Adele siempre estaba tan inmersa en sus deberes que apenas lograba intercambiar miradas, por lo que al final él solía marcharse sin decir palabra. Esa noche, Lionel caminaba nuevamente hacia el marquesado totalmente desanimado. Otra vez Adele había estado ocupada. Había esperado por tanto su regreso durante todo el invierno, soñando con el momento en que finalmente pudiera proponerle matrimonio. Pero ahora que estaba de vuelta, parecía que el destino seguía jugando en su contra. ¿Cuánto más tendría que esperar?, se preguntaba mientras se acercaba a la residencia, sus pensamientos cargados de frustración. Sin embargo, al llegar, notó que algo era diferente. El ambiente en la mansión estaba inusualmente animado. Confundido, Lionel fue recibido por el mayordomo, que se apresuró hacia él con una sonrisa amplia. Lionel, intrigado, cuestionó qué estaba sucediendo, y tan pronto el hombre le dijo que tenía una invitada distinguida. Lionel no esperó más y se echó a correr lleno de anticipación. Al abrir la puerta, allí estaba ella. Adele, la mujer que había ocupado sus pensamientos día y noche, sonriéndole cálidamente. «Vine porque necesitaba verte. Me alegra que estés aquí», susurró Adele, sus palabras sinceras resonando en el aire. Lionel cruzó la distancia que los separaba y la envolvió en un abrazo apretado, casi desesperado. Al separarse, Lionel tenía su respiración agitada. Adele lo miró con ternura. Ella también había querido verlo, pero todo había sido tan caótico. «Nunca pensé que me darían un título tan rápido después de mi regreso. Y ahora las tierras del ducado de Despón están sumidas en una rebelión», se quejaba ella con un tono de agotamiento. Pero lejos de responder a sus palabras, Lionel lo hizo con un beso lleno de pasión contenida. Adele sintió como si todo se desvaneciera, salvo el toque de ese hombre, el suave roce de sus dedos sobre el lóbulo de su oreja estremeciéndola. «Escuché que redecoraste la habitación en la que me quedé. Estoy curiosa por verla», dijo Adele con una voz suave, entrecortada por la emoción. Lionel levantó la cabeza, sus ojos brillantes de deseo. Al verla sonrojada, desafiando su propia vergüenza al mantener la mirada fija en él, sintió su corazón latir desbocado. «Te he extrañado más de lo que puedo expresar», susurró Lionel, y sin previo aviso la levantó en sus brazos, llevándola hacia la habitación. Al cruzar el umbral y cerrar la puerta, él se arrodilló ante ella mirándola con adoración. «No tienes idea de cuánto te he echado de menos todas las noches». Y aunque ella intentó protestar, él la interrumpió. Necesitaba aprovechar esa oportunidad de oro, porque quién sabe cuándo más tendrían tiempo para estar a solas. «Si lo supieras, no habrías pasado tanto tiempo en el Palacio Imperial», bromeó Lionel, aunque su voz revelaba el dolor real que sentía por su separación. Él entonces la miró fijamente por un momento, luego, con un suspiro profundo, dejó caer la bomba. «Cásate conmigo», dijo de repente. Adele lo miró sorprendida por la inesperada propuesta. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y emoción, y sin decir nada, lo besó lentamente, dejando que sus dedos acariciaran su cuello, sus hombros, su mandíbula. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad para Lionel, hasta que finalmente ella asintió con una sonrisa suave. «Sí», respondió Adele, su voz apenas un susurro. Lionel dejó escapar un gemido de alivio y emoción. De una caja azul que había guardado celosamente, sacó un anillo en el que había pensado durante todo el invierno. Este era de oro blanco con detalles intrincados que le recordaban a las olas del mar, coronado por un diamante amarillo que reflejaba el color de los ojos de Adele. Arrodillado ante ella, Lionel le tomó la mano con cuidado y el silencio entre ellos se llenó de expectación. Él, nervioso pero feliz, deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Este encajaba a la perfección, como si hubiera sido hecho solo para ella. «Cásate conmigo, Adele». Ella asintió de nuevo, con una sonrisa luminosa en su rostro. Sin más palabras, él abrazó con fuerza, sus labios encontrándose en un beso lleno de deseo y amor. Y así, la habitación fría y sin chimenea se volvió caliente. Lionel, impaciente por casarse con Adele, sentía que sus deseos nunca se cumplían. Quería que el matrimonio sucediera de inmediato, pero poco después de que Adele llegara a Edgemont llegaron 2 cartas. Una de ellas enviada por su hermano Lucio, el emperador de Gottrog, y la otra de la emperatriz viuda. Lucio, que claramente no había descansado después de dejar marchar a su hermana, le escribió de manera directa y sin rodeos. Querida hermana,
quiero encargarme personalmente de tu boda esta vez. Por favor, pospon tu matrimonio con Lionel Herbert por 6 meses. La carta de la emperatriz viuda no fue muy diferente. Aunque sea tu segundo matrimonio, no podemos permitir que la boda de la princesa de Gottorp se celebre de manera descuidada. Lucio irá pronto, así que posponla hasta entonces. Adele, con la carta aún en la mano, miró el anillo que brillaba impresionantemente en su dedo. ¿Descuidado? Era irónico decir que la propuesta de Lionel había sido descuidada cuando él había escogido cuidadosamente una pieza de joyería tan exquisita. Lionel, que había estado observándola con curiosidad, preguntó qué sucedía. Solo entonces ella dobló la carta cuidadosamente y mirándolo a los ojos soltó sus inquietudes. «Creo que debemos posponer nuestra boda», dijo ella, y Lionel se quedó inmóvil, como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones, sintiendo cómo la desesperación empezaba a apoderarse de él. Adele, viendo su rostro abatido, tomó su mano suavemente. «Mi hermano dice que quiere organizar nuestra boda personalmente», explicó con delicadeza, y ante eso Lionel asintió lentamente, sus labios apretados en una línea fina, recordando el momento en que Adele llegó a Edgemont sola, en un carruaje, sin sirvientes más allá de los que traían regalos. Además, era su hermano, el emperador, después de todo. ¿Cómo podía negarse a que él participara esta vez? Por otro lado, en los días siguientes, la boda de todas maneras tuvo que ser pospuesta. Adele seguía inmersa en sus responsabilidades, lidiando con las crisis de las torres que parecían surgir como hongos, y así pasaron 2 meses de intensas batallas, y durante todo ese tiempo, Adele se convirtió en el eje principal de la destrucción de las torres que plagaban el imperio. Los magos y caballeros que la seguían la admiraban, y el pueblo de Edgemont no solo la respetaba, sino que la veneraban por su determinación. Su fama, junto con la de la emperatriz Elizabeth, crecía día con día, y cuando el verano dio paso al otoño y la brisa fresca comenzó a soplar, Adele finalmente regresó. Pero no fue la única. La llegada de la emperatriz viuda de Gottorp al Palacio Imperial también causó una gran conmoción, sobre todo en el ansioso corazón de Lionel. Durante la cena que siguió, la emperatriz viuda conversó con todos excepto con Lionel, ignorándolo deliberadamente, y aunque éste intentaba mantener la compostura, por dentro estaba empapado en sudor frío. Sabía que ella no aprobaba su relación con Adele, y eso lo hacía sentirse aún más ansioso. Adele no había mencionado nada sobre la tensión con su madre, pero Lionel estaba decidido a ganarse su favor, porque lo único que deseaba era ver a Adele feliz, sin cargas. Sin embargo, la frialdad que emanaba la emperatriz viuda parecía una barrera inquebrantable, una que Lionel estaba dispuesto a enfrentar. Para cuando la larga cena finalmente llegó a su fin, el protocolo dictaba que ahora sería el turno de Elizabeth de presentar el Palacio Imperial a la imponente emperatriz viuda. Sin embargo, ambos sabían que si eso ocurría, Lionel perdería su única oportunidad de hablar a solas con su suegra. Pero Elizabeth, siempre astuta, añadió en un tono que sugería más una orden disfrazada de cortesía. «Me encantaría acompañarla personalmente, pero creo que será un honor más adecuado para el marqués Herbert. ¿Estaría de acuerdo, Su Majestad?» La emperatriz viuda, acostumbrada a lidiar con la política social, dirigió una mirada fulminante a Lionel, quien estaba sentado a su lado, y aunque la propuesta había sido inesperada, él aprovechó su oportunidad. El paseo por el jardín comenzó en un silencio tenso. Lionel decidió romperlo señalando uno de los espacios más emblemáticos del palacio, pero por cada explicación de él, la mujer solo miraba de reojo y replicaba en un tono cortante. Era como si nada de lo que dijera tuviera el efecto deseado. Pero Lionel no era alguien que se rindiera tan fácilmente. Y de repente una brisa fresca sopló a través del jardín, haciendo que los hombros rígidos de la emperatriz vacilaran. Lionel reaccionó instintivamente, colocándose en la dirección del viento para protegerla. ¿Sí? Fue un gesto sencillo, pero muy significativo, lo que hizo que la emperatriz viuda lo mirara intrigada. «¿Estás tratando de protegerme del viento?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desdén. El gesto le recordó a Lionel una ocasión en la que había estado junto a Adele en un jardín similar, bloqueando el viento que amenazaba con helar su piel pálida.
Al recordar aquel momento dulce y triste hizo que la tensión en su rostro desapareciera y una cálida sonrisa se dibujó en su boca de manera natural. Ya no estaba solo frente a la emperatriz viuda, sino también frente a la sombra de la mujer que amaba. El viento es bastante frío, explicó él, casi como si hablara más consigo mismo que con ella. Después de eso, la emperatriz viuda siguió actuando como si no le diera importancia a sus gestos, pero en lugar de desistir, Lionel decidió atenderla con mayor delicadeza, ya fuera extendiendo una sombrilla para protegerla del sol o revisando minuciosamente cada asiento antes de que ella se sentara. La emperatriz, con su cabello completamente negro y su porte lleno de dignidad, emanaban una presencia imponente, fría y distante, algo que le recordaba inquietantemente a Adele. Y cada vez que la mujer mayor le respondía con rigidez, Lionel hacía lo propio sonriéndole con suavidad y sinceridad. La emperatriz viuda lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Por supuesto, jamás admitiría que ese hombre la había descolocado. Así que, aclarándose la garganta incómoda con lo que sentía, comenzó a entender por qué su hija había elegido a Lionel Herbert. De hecho, lo supo desde el principio. Adele siempre había tenido una voluntad mucho más fuerte que la suya, pero estaba curiosa. La emperatriz necesitaba saber qué tipo de hombre había elegido su hija, quién había hecho renunciar a su hija a todo. Y justo en ese momento, Lionel aprovechó la oportunidad y lanzó una invitación. Le gustaría visitar la residencia del marquesado Herbert. Los árboles de hoja perenne son especialmente hermosos en esta época del año. La emperatriz, con una ceja levantada, preguntó. Adele también se hospeda allí, ¿verdad? Dijo ella con amonestación para luego continuar. Es difícil de creer que un hombre y una mujer solteros vivan juntos bajo el mismo techo, especialmente cuando se trata de alguien como la princesa Adele, quien conoce la etiqueta mejor que nadie. Lionel, lejos de desanimarse, respondió con una honestidad que dejó sin palabras a la emperatriz. Sucedió porque estaba muy cansada, pero para ser sincero, no puedo soportar un día sin verla. Aunque no la he visto en 2 meses, cada día se me hace más difícil estar lejos de ella. Oh, la emperatriz lo miró boquiabierta. Las palabras de Lionel la habían tomado completamente por sorpresa. ¿Cómo podía ser tan directo? Era casi indecente, por Dios, pensó intentando disimular su desconcierto, pero no pudo evitar sentirse ligeramente conmovida por su confesión. Lionel, sin perder la compostura, esbozó una pequeña sonrisa y ofreció su brazo para guiarla. Definitivamente, Lionel Herbert era un hombre peculiar. Y pese a sus dudas iniciales, la emperatriz viuda no pudo evitar sentirse ligeramente influenciada por este hombre que, aunque no lo consideraba adecuado, era innegablemente encantador. De manera inesperada accedió a pasar una temporada en la residencia del marqués Herbert, dejando atrás el palacio imperial. Quizás en el fondo no le disgustaba tanto la idea de descubrir qué había visto Adele en Lionel. Para su sorpresa, cuanto más tiempo pasaba en la residencia, más similitudes se encontraba entre su hija y ella misma. Ambas compartían un gusto por el buen vino sin diluir, y hasta la forma en la que caminaban tenía una elegancia similar, pero lo que realmente le sorprendió fue que Lionel parecía adaptarse perfectamente a esos gustos. En menos de un día, Lionel ya había adoptado una actitud de familiaridad y cercanía con su suegra, llamándolo incluso madre en lugar de su majestad. Y entonces, una mañana, mientras comían fruta y dialogaban con comodidad, Adele apareció inesperadamente desde un rincón del jardín, con una apariencia desordenada. La emperatriz levantó las cejas dispuesta a regañar a su hija por su aspecto, pero la exclamación de Lionel, quien pronto se levantó con prisa para estar a su lado, la interrumpió. La sorpresa y emoción en el rostro del joven marqués hizo que la emperatriz viuda se quedara en silencio, observando la interacción entre su hija y él. Pero Adele, al notar que su madre había venido a Edgemont en lugar de Lucio, se preocupó por la situación y regresó tan rápido como pudo, mirando con preocupación entre Lionel y su madre. ¿Qué? ¿Por qué esa expresión? ¿Crees que he intimidado al marqués Herbert?, dijo la mujer mayor, y la atmósfera entre madre e hija se volvió tensa y fría, pero Lionel intervino con suavidad. No te preocupes demasiado. Solo le pedí a madre que se quedara hasta que florezcan las glicinas el próximo mayo. Ah, caray. Adele levantó una ceja sorprendida por el uso del título madre y por la sugerencia de que se quedara tanto tiempo. La emperatriz viuda con orgullo habló a Lionel entonces, expresando su agradecimiento
agradecimiento y solicitando que le compartiera la misma fruta de antes. Y aunque su madre mantenía una expresión altiva, Adele notó un cambio en ella desde su último encuentro en Gottrov. Parecía como si se hubiera transformado en alguien completamente diferente. La situación era muy extraña, pero aún así decidió sentarse con ellos, sin decir mucho y sintiéndose fuera de lugar en la conversación. Lionel, por su parte, intentó romper el hielo entre ellas preguntando por algunas anécdotas pasadas o sobre la infancia de Adele. La mujer entonces comenzó a relatar sobre lo increíblemente inteligente que siempre había sido su hija. Nadie podía competir contra ella en Gottrov. Oh, pero también era muy terca, lo que llevó a que ambas chocaran bastante. También relató la vez en la que un pintor trató de retratarla, pero dado que Adele odiaba posar, al final fue el pintor quien escapó llorando del Palacio Imperial, y entonces la emperatriz dijo algo que los oídos de Adele casi no podían creer. Visítanos cuando quieras. Si Adele está ocupado, siéntate libre de ir solo. Te mostraré personalmente el Palacio Imperial de Gottrov. Adele, escuchando la conversación entre su madre y Lionel, no pudo evitar sentirse incrédula. La conversación amistosa entre ambos continuó y ella solo pudo observarlo sin poder intervenir. Y una tarde, mientras ambas compartían el té en un silencio inusualmente cómodo, la emperatriz con una expresión enigmática miró a su hija y le dijo: «Vive bien. Ahora que tienes la libertad de vivir como realmente deseas, hazlo sin que esta madre tuya o tu hermano interfieran». Adele, al escuchar esas palabras de apoyo de su madre por primera vez en su vida, sonrió con sinceridad. «Lo haré», respondió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. La emperatriz, con una sonrisa más cálida de lo habitual, comentó entonces en broma que un esposo con una lengua tan dulce no estaba nada mal. Después de eso, su sonrisa se ensanchó. Fue la primera vez que madre e hija compartieron una conversación honesta y después de su visita, la emperatriz viuda pasó unos días más antes de regresar a su tierra natal. Y aunque la tensión entre madre e hija permaneció hasta el final, la relación entre suegra y yerno fue sorprendentemente cordial. La escena entre ellos seguía siendo tan desconcertante como desconocida, y para cuando finalmente la emperatriz partió, Adele miró curiosa a Lionel. «¿Cómo es que complaciste a mi madre?». Lionel, mirando al horizonte, le sonrió, un gesto que Adele no pudo evitar encontrar encantador. Lionel entonces la abrazó suavemente por los hombros y le dio un tierno beso en la mejilla. Distraída por sus gestos amorosos, pronto comprendió y estalló con una risa incrédula. «No me digas, ¿la trataste como me tratarías a mí?», preguntó aún sorprendida, pero en respuesta Lionel le ofreció un beso profundo, mientras Adele envolvía sus brazos alrededor de su cuello y el invierno llegaba con su propio frío y promesas. Un tiempo después, Adele recibió una carta de su hermano. En esta, Lucio explicaba su deseo de celebrar un matrimonio nacional entre las naciones, y días posteriores, una procesión de carruajes llenos de regalos llegaron. Adele se preguntó si las palabras que leía eran una exageración, pero al ver la interminable fila de carruajes comprendió la magnitud de sus sentimientos. Parecía que Lucio quería mover todo Gottrov a Edgemont. Los regalos se acumulaban como montañas en la casa del marqués Herbert, quien ya estaba inmerso en la vorágine de la organización, y si la señora Jiggs no hubiera intervenido, la cantidad de regalos habría desbordado la residencia. ¿Dónde se puede construir algo más grande que esto en la capital?, preguntó entonces Lionel en un tono desanimado. Por su parte, la señora Jiggs se rió con incredulidad, preguntándose cómo sería posible encontrar un lugar que pudiera albergar todos esos regalos. Un rato después, Adele, quien había estado ocupada resolviendo asuntos urgentes, se encontró con la señora Jiggs, quien parecía estar esperándola tranquilamente. Sorprendida al verla allí, Adele se preguntó con desconcierto y preocupación dónde estaba Lionel y por qué no estaba por ninguna parte. Pero la señora Jiggs, con su aguda percepción, señaló discretamente que en esos momentos el marqués Herbert estaba lidiando con la preocupación de no ser un esposo digno para su estatus. Poco después, afuera en el jardín del marquesado, encontró a Lionel parado en medio con la mirada perdida. Y aunque a primera vista parecía igual que siempre, Adele podía reconocer la ansiedad en esos hermosos ojos azules, así que decidió aclarar todas sus dudas. «Lionel,
Todo lo que necesito es a ti, dijo ella con sinceridad, mientras lanzaba una mirada comprensiva a su futuro esposo. Al escuchar sus palabras, Lionel bajó la mirada ligeramente, sus mejillas resplandeciendo con un rubor suave. Adele, sin poder evitar sonreír, se rodeó de la calidez de su nuevo hogar. La mansión del marqués Herbert, recién renovada, estaba impregnada de su sinceridad y amor. Cada rincón, desde el más pequeño árbol hasta la flor que crecía en una grieta, había sido tocado por su atención. Pronto podría admirar las glicinas en plena floración y se recostaría cómodamente en el pecho de este hombre disfrutando de ese paisaje, pensó Adele con entusiasmo. Solo entonces se acercó a Lionel que, a pesar de su imponente presencia como líder de un gran ejército, se encogió ante ella bajando los hombros y mirando hacia abajo. Era un contraste conmovedor entre la fortaleza exterior y su vulnerabilidad frente a ella. Viviré aquí junto a ti, lo he decidido, declaró Adele con determinación, besando con ternura la mano firme de Lionel, sus ojos llenos de una pasión inquebrantable, reflejando el amor profundo que sentía por él. Finalmente, 2 semanas completas fueron necesarias para organizar los regalos de boda enviados por el emperador Lucio, y cuando todos los regalos estuvieron completos, el emperador de Gottorp llegó a Edgemont. Elizabeth, que observaba al joven emperador caminar con su porte orgulloso, se sentía intrigada por el joven monarca que era demasiado joven. Incluso los funcionarios de alto rango que salían a saludar al emperador extranjero no podían apartar la vista de él. Con su cabello negro corto y ojos dorados brillando como el sol, el joven emperador emanaba una energía poderosa y dominante. Su presencia era tan formidable que imponía respeto similar a la de su hermana. Finalmente, cuando se detuvo a unos cuantos pasos adelante, Elizabeth lo recibió con una cortés bienvenida. Lucio, cuya voz aún llevaba el eco de la adolescencia, respondió con humildad, y habiendo terminado su saludo a Elizabeth, dirigió su mirada a Adele. Sus ojos dorados profundos y agudos encontraron los de su hermana, suavizándose en una expresión de afecto. Adele, emocionada, se inclinó respetuosamente ante su hermano que había viajado una gran distancia solo para estar con ella. Lionel a su lado hizo lo mismo, mostrando respeto por el emperador, y los ojos dorados de Lucio se posaron en él. Así que ese era el hombre que su hermana había elegido. Poco después de compartir una cena formal en el Palacio Imperial de Edgemont, el joven emperador se dirigió a la residencia del marqués Herbert. Y sí, aunque era tradición recibir a los invitados distinguidos en el Palacio Imperial, Lucio había expresado su deseo de hospedarse en la residencia de Adelaida. Gibelino, quien acompañaba a Lucio como su caballero, decidió que iría a caballo con el pretexto de darle al emperador y a su cuñado un poco de privacidad. Y no, Lionel no fue ajeno al tono de broma con el que fue dicho. Y finalmente, ambos se encontraron solos en el amplio carruaje. Los ojos de Lucio eran fríos, pero no tan afilados como los de su madre. Esa frialdad parecía una característica distintiva de su familia. Por su parte, el hermano de Adele también hizo su propia evaluación al hombre frente a él. Cabello y ojos azules oscuros que parecían un mar nocturno. Y aunque Lucio había sido un ferviente defensor del imperio de Gottorp, el hecho de que su hermano hubiera elegido a Lionel para compartir su vida era algo que ya había aceptado, e incluso sin necesidad de su aprobación. Debió haber sido un inconveniente que me quedara en la residencia del marqués, pero estoy agradecido de que lo aceptara, empezó a decir Lucio con una calidez inusual en su tono. Lionel, aliviado por el trato amistoso, sacudió la cabeza. Mi curiosidad por ti me llevó a tomar un camino inusual, admitió Lucio, ofreciendo su mano con una sonrisa genuina. Estoy muy contento de conocerte. Tenía muchas ganas de hacerlo. Lionel sintió un gran alivio mientras tomaba con cautela la mano extendida de Lucio. También estoy muy contento de conocerlo. Solo entonces el carruaje se detuvo por completo y la puerta se abrió desde afuera. La luz del atardecer se derramaba sobre Adele, quien ya los esperaba en la entrada dándoles la bienvenida a su nuevo hogar. Al igual que cuando su suegra visitó Herbert, Lionel centró toda su atención en su cuñado, dejando de lado cualquier otra preocupación. Sin embargo, a diferencia de la emperatriz viuda, estaba claro que Lucio no eran de los que requerían demasiada atención, más bien, eran de los que preferían mantener a los demás a una distancia prudente. Por supuesto, la única excepción a esta regla era su hermana. Marqués Herbert, dijo entonces Lucio rompiendo el silencio. ¿Qué le gusta a mi hermana?, preguntó inclinándose hacia la ventana y observando el jardín afuera.
Lionel, tomando un momento para reflexionar, se acercó y se situó a unos pasos de Lucio, mirando la escena que su cuñado contemplaba. Ella disfruta mucho de la primavera. Le encantan los animales pequeños y las cosas lindas. Le gusta montar a caballo hasta el punto que dice que es lo mejor del mundo y... Lionel se detuvo notando cómo Lucio sonreía mientras escuchaba. Y quiere mucho a su majestad. Continuó Lionel en un susurro. Por un breve instante, el rostro de Lucio, con su aire cínico y juvenil, mostró una expresión de genuina emoción. Él siempre había visto su papel como una carga que mantenía a su hermana atada, y la idea de su felicidad verdadera había sido un enigma para él. Pero al ver a Adele feliz, rodeada de un paisaje tan hermoso, tocó una fibra sensible en su corazón. Gracias, dijo Lucio con una sinceridad que sorprendió incluso a Lionel, quien le sonrió de vuelta. Poco después, ya afuera, Lucio alzó la vista hacia las glicinas que colgaban pesadas y fragantes. No había otro lugar en la tierra que se comparara con el paraíso que ofrecía ese jardín. Inclinando la cabeza hacia atrás, admirando la belleza floral, pronto el joven escuchó una voz armoniosa rompiendo el agradable silencio. ¿Por qué las miras con tanta intensidad? Era Adele. Bueno, porque son bonitas, respondió él con una sonrisa que rivalizaba con la de su hermana. Lucio examinó las flores en el jardín donde su hermana parecía fusionarse con el paisaje, y habiendo recogido todas las flores que deseaba, Adele acompañó a Lucio para disfrutar de su bebida fría. En ese instante, una voz amistosa interrumpió el silencio. Era una voz tan dulce que parecía resonar desde lo más profundo del corazón, y la expresión de Adele cambió instantáneamente al reconocer que se trataba de Lionel. Sus ojos, que antes brillaban con una luz suave, se iluminaron aún más. Sus mejillas se sonrojaron y sus labios se curvaron en una sonrisa radiante. Lucio centró su atención en ella, observando cada detalle del entorno que la rodeaba. En ese momento, todo en el paisaje parecía estar dedicado exclusivamente a ella. La mesa en la que se sentaba, la silla que ocupaba, la sombra de las flores moradas que colgaban sobre su cabeza, el aroma floral que se filtraba y el festín de flores en constante cambio estaban ahí para enmarcar su belleza. En el espléndido jardín, Adele y Lionel se miraban a los ojos, sus nombres resonando más bellos que el de cualquier flor. Y entonces Lucio se sintió feliz. Adele, su querida hermana, se había convertido en la flor más bonita de ese jardín. Días después, la boda de Adelaida Gottorf y Lionel Herbert se celebró, pero pese a su deseo de realizar una boda discreta, el desfile de carruajes que saturó la capital y las decenas de miles de personas reunidas frente al gran salón no pudieron ser ignorados. La boda se convirtió en un evento grandioso con la presencia de los emperadores de Gottorf y Egmont, celebrada con un esplendor inesperado. Los vítores de la multitud empujando a la joven pareja hacia adelante. Lionel, vestido con un elegante traje claro, tomó suavemente la mano de Adele, mirándola con admiración y amor, sin prestar atención a la multitud. Adele, en su vestido color marfil y sosteniendo un ramo de flores del jardín de Lionel, estaba radiante no solo por su atuendo, sino por la esencia misma de su ser. Para ellos, el evento no se trataba de la ostentación, sino del significado profundo de su unión. Los invitados saludaron respetuosamente mientras avanzaban, y los magos presentes sonrieron y se inclinaron. Elizabeth y Lucio, en sus asientos de honor, sonrieron y bendijeron a la familia, mientras Gibelino, ya emocionado, se secaba las lágrimas con un pañuelo. Cada paso que daban aumentaba la emoción en el pecho de Lucio. Cuando se detuvieron frente al sumo sacerdote, un silencio solemne envolvió la sala. El sacerdote, con una sonrisa oculta, dirigió la ceremonia con una seriedad fingida, reconociendo el profundo amor entre los novios. El anciano entonces preguntó con claridad a Lionel si aceptaba a Adelaida como su esposa y si juraba amarla por el resto de su vida. Lionel respondió con firmeza, su voz resonando tan fuerte que la estatua de Dios parecía estremecerse, provocando una ola de risas entre los presentes. Luego el sacerdote preguntó a Adele si juraba amar a Lionel como su esposo. Adele, con una sonrisa cálida, respondió afirmativamente. El sumo sacerdote, satisfecho, declaró el matrimonio y los aplausos estallaron en la sala. Adele y Lionel, tomados de la mano, se volvieron para mirar a la multitud que los estaba bendiciendo. La luz colorida de los cristales del gran salón iluminaban sus rostros, y cuando la campana del templo anunció el fin de la ceremonia, otra oleada de gritos y celebraciones estalló desde el exterior. Después de la boda, Lucio regresó a su país debido a su apretada agenda.
Antes de partir, abrazó a Adele con fuerza, pidiéndole que sin importar que siempre que ella necesitara algo se lo dijera, y él haría lo que fuera para ayudarla. Adele lo abrazó y susurró las mismas palabras para su pequeño hermano. Los hermanos se miraron a los ojos durante un largo momento antes de separarse. Solo entonces, Lucio, con una mirada sin vacilar, se acercó a Lionel y sorprendentemente le dio un abrazo suave en el hombro. Pero sin que nadie lo supiera, le advirtió que no hiciera sufrir a su hermana, pero Lionel no se sorprendió y respondió con un abrazo igualmente cálido. Después de eso, Lucio dio un paso atrás e invitó a Lionel a Gottrov. Siempre serás bienvenido, le dijo Lucio. Gracias. Su Majestad también puede venir en cualquier momento, respondió Lionel, y dicho eso, Lucio subió al carruaje que lo llevaría de vuelta a Gottrov. Adele esperó hasta que la delegación de su hermano se desvaneció en el horizonte. Una mano fuerte y reconfortante se posó en su hombro, transmitiéndole una calidez tranquila. Y sin dudarlo, Adele se inclinó hacia Lionel, quien estaba a su lado como siempre, firme como un pilar. Suspiró lentamente mientras se apoyaba en su pecho, encontrando en él el refugio que tanto necesitaba. Finalmente, cuando la procesión de Lucio ya no era visible, Adele regresó a la mansión con Lionel, pero un invitado inesperado la estaba esperando. Era el conde Calvin. Una vez a solas, el hombre la felicitó por sus recientes nupcias y con las manos temblorosas le ofreció una caja en la que reposaba una pequeña fruta de un rojo intenso y atractivo. Adele bajó la mirada hacia la fruta, y solo entonces comprendió por qué el anciano no había respondido a la invitación de boda. La vergüenza de no poder ofrecer un regalo digno lo había consumido. Aún así, su intención era genuina, un gesto que nacía de lo más profundo de su corazón. Tomando una de las frutas, sin dudarlo, la llevó a su boca. El sabor agridulce explotó en sus papilas y el aroma embriagador permaneció en su nariz. Se trataba de un injerto especial que estaban cultivando en su nuevo territorio, explicó el conde, prometiéndole que le enviaría tantos sacos como ella deseara al notar que era de su agrado. Luego también le explicó que el condado estaba siendo reconstruido, y aunque quizás tomaría un tiempo, tenía la esperanza de que sus tierras volvieran a ser lo que alguna vez habían sido. El conde también expresó su más profundo agradecimiento por todo el apoyo que había recibido de Adele, y prometió que cuando llegara el momento le devolvería toda su amabilidad. Al escucharlo, Adele sonrió con gentileza y asombro por su lealtad, pero el regalo que ese hombre le estaba entregando era mucho más valioso de lo que él podía imaginar. Días después, y en compañía de Lionel, Adele fue testigo de cómo, gracias a la generosidad del imperio, la reconstrucción del territorio del conde Calvin ya era un hecho. Las familias recogían sus pertenencias junto al río, sus rostros iluminados con la esperanza del regreso. Los niños ayudaban a sus padres despidiéndose de sus amigos, mientras las voces emocionadas resonaban por el aire. Adele miró el río sucio y aunque el barrio bajo seguía igual, algo dentro de ella había cambiado. Entonces recordó lo que Lionel le había dicho un tiempo atrás. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día?, preguntó con voz baja. Lionel sonrió levantando ligeramente los labios. Fue como encontrarme con un rayo de luz en una cueva oscura, dijo Lionel, mientras sus ojos seguían cada movimiento de su cabello. Tus palabras también fueron un rayo de luz para mí, Lionel, confesó Adele, rememorando aquel día. Ambos habían sido la luz del otro. Adele volvió la mirada hacia Lionel y con una sonrisa radiante le tendió la mano. Vayamos a casa también, Lionel. La luz del sol brillante y cálida se derramaba sobre la sonriente pareja que caminaban juntos hacia un futuro lleno de luz y esperanza. Fin. Si el video te gustó, apreciaría que comentaras algo, que le dieras manito arriba y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Muchas gracias, esto es Kawainas y nos vemos en un próximo video. Hola, hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario
comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.